Se acabó. Oh, hemos llegado. Benvenuti in Sardegna, nella marina di Fertilia, Italia. Check the mic and make sure it sound right, boys. ¿Thor? ¿Dónde vas? El puerto de Fertilia tiene capacidad para 120 barcos, aunque la mayoría de ellos son pequeñas embarcaciones. Es un puertito pequeño, bastante casero, y aquí las instalaciones de capitanía del puerto. En el puerto existen 3 personas responsables y la verdad que aunque veáis que no sé, las zonas comunes del puerto o capitanía no es puro glamour, la verdad que desde el minuto cero uno se siente como en casa, muy tranquilo, muy cómodo y bien atendido. El puerto, allí hemos dejado Ymir y nos vamos corriendo a tomar un café. Hemos tocado tierra, toca paseo con Thor y nada, Fertilia es esto. Subes las escaleras del puerto, ya llegas a esta plaza y la iglesia, los bares y el supermercado. Vamos allá. Y bueno, esto es Fertilia. Es un pueblo construido en la época de Mussolini que está justo enfrente de Alghero. Está la bahía de Alghero y enfrente pues Alghero. Portici, típico italiano, sotto il portici, los restaurantes, las cafeterías y vamos a tomarnos un super café. Bueno, esto se le llama una pesca, no me ricordo come l'hanno detto. Pesca es un melocotón. Melocotón, que però tiene solo la pinta, porque en realidad es una Crema. pasta dulce con dentro crema Hecha al y tal. horno, sí, sí. Y no sé si es típico de aquí o qué, pero ahora me lo voy a zampar rápidamente. Es como un crab. Al ataque. Nos invade al caminar el sonido tan fuerte de las cigarras. Es el sonido típico de verano. Yo creo que el señor del puerto habría que grabarle para que de la marinera, los personajes que es. Esto en Baleares no lo encuentras, por ejemplo, ¿no? El que iba sin camiseta. Sí, le he dicho, bueno, disculpen, mil perdones, pero es que el pobre perro lleva 2 días en el barco sin bajarse, le llevo a dar un paseo y luego vendré a resolver las formalidades. No, si aquí no somos nada formales, o sea, como si quieras venir mañana, mientras venga antes que te vaya, ya todo va bien. Esto sin camiseta, señor, todos los pelos grises así al aire, genial. Bueno, como se ve, el mercado ambulante, bueno, que es una furgoneta de verdura, que hay otra de pescado que llega un poco más tarde, cada mañana.
por aquí, la iglesia. Y aquí está la parada del bus, donde estoy esperando para irme a Alghero, que voy a resolver un tema de telefonía móvil. A ver si consigo una tarjeta SIM con muchos datos. Y bueno, esto es Fertilia y sus gentes. Bueno, esta es la plaza de la iglesia, donde sale el bus. Y por aquí se va el puerto y la bahía, y justo enfrente está Alghero. Bueno, pues estoy aquí en la parada del bus, como he dicho antes. Voy a Alghero porque quiero ver si encuentro una tienda de telefonía móvil y para comprarme una SIM con muchos datos para en el barco pues poder seguir viendo todos los contenidos que estamos acostumbrados. Pues no sé, a ver si hay suerte y de paso voy a echar un vistazo a Alghero, que he oído hablar toda la vida de él y nunca le he visto. Y a ver qué tal. Esperando como todo el mundo a que llegue el bus. Mira, ahí viene. Hasta ahora. Una de las curiosidades más significativas para nosotros de Alghero es la presencia de la lengua catalana. Los primeros catalanes llegaron a Cerdeña en el siglo XIV, cuando salieron desde España, desde las costas españolas, para conquistar, expandirse en el Mediterráneo. Y por ello, actualmente Alghero es una anomalía lingüística. Al pasar de los siglos, el catalán lucha por mantenerse, pero la realidad es que de los 43.000 habitantes aproximados que puede tener Alghero, solo hablan catalán un cuarto como lengua principal, dado que ya no se enseña en las escuelas públicas, sino solo en las escuelas privadas. Y por tanto, el último bastión del catalán en Italia. Entonces resulta que para ir con el bus no se puede pagar al conductor o a ninguna maquinilla ni nada. O te compras el billete antes en un estanco, si eres una persona que no tiene pues, familiaridad con los ordenadores y todo eso, o si no, te tienes que bajar una aplicación con la cual ya pagas todos los buses de Cerdeña, por lo visto. Los diré cómo se llama, porque ahora no me acuerdo. Y bueno, ya estoy en el centro, en la parte que corresponde a las telefonías, que veo que hay varias tiendas que se dedican a eso. Vamos a ver si tengo suerte. Venga. Bueno, estoy dentro de un mercado. Pescado. Un pez espada súper grande. La fruta. Bueno, las calles de Alghero. Vamos a ir por aquí, que tiene pinta que se va al centro histórico. Vamos a ver. Bueno, resuelto lo de la telefonía. Nos ha costado un montón, porque había una oferta buenísima de un operador que me daban 2 veces 200 gigas por un precio, no sé, 30 euros o algo así, o menos. Lo que pasa es que después de intentar escanear mi documento muchas veces y tal, no había manera, y al final hemos acabado descubriendo de que es una oferta solo para italianos. Y digo yo, pero a estas alturas de verdad estamos así todavía, con lo de la Europa unida, que
compras un celular en un lado con un prepagado en el otro no te funciona, y, pues, vamos, que me pone los nervios esto, ¿no? En fin, pero bueno, da igual, porque he resuelto, he comprado otra compañía con mucho menos giga, pero yo creo que eso van a ser suficiente. Ahora me doy una vueltita aquí por Alguero, que parece pues bien bonito, el centro histórico, ¿eh? Bueno, iré haciendo fotitos, a ver qué tal. Venga, ahora. Edificio perteneciente al Museo del Coral Rojo, también llamado Oro Rojo aquí en Alguero, por la riqueza social y económica que produce. Placitas agradables por todas partes, con tienditas, terracitas, cafetitos. Vamos a ver. La tradición del uso del coral se remonta a tiempos muy antiguos. Incluso lo podemos encontrar en el escudo de armas oficial de la ciudad, donde se ve una rama de coral que emerge de las olas del mar. El centro histórico de Alguero está amurallado y se le conoce por sus calles adoquinadas, como esta que vemos aquí. Esto es una catapulta, no sé de qué época, pero bueno, imagino que muy antigua, seguro. Y esto son unos confetis que le tiraban a los visitantes no deseados. Y esto es dentro del pueblo mismo. La gente viene aquí a la playa también, no muchos, pero cómodo. El agua está divina. Aquí tenemos las fortificaciones. También tiene su parte turística, obviamente. Hay turistas, pero no es la locura de Palma ni sitios así. La mayoría son italianos. No sé, pero también tiene unos ciertos aires habanescos, o sea, de La Habana. Bueno, estas son unas postalitas que estoy grabando. Otra catapulta, señores.
Entrando en todas las direcciones. Bavettine all'aragosta locale, o sea, la langosta de aquí. Le bavettine son un tipo de espagueti. O si no, siempre le bavettine al cartoccio, que sería envuelto en la hoja de aluminio que se cuece dentro de los frutos de mar. No hay sopa de frutos de mar con fregola sarda, e zafferano e crostini. Pero eso tiene una pinta también. Farino e crostini. Contorni, ¿quieres una insalatone mixta con mozzarella e búfala? 8 euros. Lasaña fresca. Hemos venido al lugar chic del pueblo. ¿Sí? Y joder, un insalatone que es grandioso. Que es ensalada mixta con mozzarella di búfala y olive, 8 euros. Yo quiero vivir aquí, chicos. Bueno, aquí estamos sentados en la pizzería. He venido con la inocente intención de comer una pizza, pero he visto llegar unos espaguetis a los scoglio, que sería como la roca de mar. Imagino que lo que lleva son frutos. Sí, mejillones y todo eso. Todo de tutti frutti, pues eso quiero yo. Y Mariví dice, pero es mucho, ¿no? Digo, no, lo voy a pedir abundante. Nada, tiene un exterior, tiene interior y hizo terraza. Hemos hecho la intentona de dejar a Thor en el barco con el aire acondicionado puesto, porque el pobre, no sé si es que... Hace mucho calor fuera. Sí, hace mucho calor. Y él lleva todo ese pelo... Sí, entonces lo hemos visto vadear mucho y hemos dicho, vale, pongo el airecito y descanso. Le hemos dejado comido y... Claro, es ruidoso. Bueno, a ver, comparado al motor de esos días, nada, pero... Suena, pero estará en la gloria. Hace bastante calor aquí fuera. Bueno, esperemos que no se coma al interior del barco, pero... No sé si me ve cara de sueño. ¿Estás grabando o no? Sí, porque yo he dormido hasta ahora. He estado descansando y nada, fantástico. Ahí ya viene. Si tenemos la carta aquí. Vale. Sí, va. Ya he perdido... No, este es mío, ¿no? Viva la Sardegna. Estoy todo contento, me siento como Cristóbal Colón cuando descubrió las Antillas menores. Pero a mí ha durado 2 días, desde él ha durado 2 meses, pero bueno, entiendo la fantasía. No, la fantasía no, la experiencia. Pero estoy comiendo delicioso pan sardo con el aceite. Bueno, hablábamos de esa sensación que tiene que haber sentido Cristóbal Colón y su tripulación cuando llegaron a las Antillas menores. Cristoforo Colombo, el genovés. Cristoforo Colombo. Llamado el genovés. No obstante, toda la polémica ahora que cada uno lo quiere tirar para su lado, los catalanes, los mallorquines, etc., da igual. Pero ellos con una carabela, una navegación que pretendían llegar a las Molucas, o sea, que las islas de las especias que están más bien cerca de Filipinas. Y después de 2 meses, más muertos que vivos, pues llegaron a las Antillas. Digamos que Dios les ha puesto un continente delante de la prueba, ¿no? Porque
si hubieran seguido, hubieran tenido que hacer todavía todo el Pacífico y yo dudo que hubieran llegado con vida porque ya amenazaban con los motines para llegar ahí. A bordo, motines a bordo. Pero hay que reconocer que aparte de la no sabiduría científica que tuvieran, coraje no les faltaba, porque meterse a navegar con ese tipo de embarcación sin saber que te vas a encontrar a través de un océano, pues es increíble, ¿no? Increíble. O sea, nosotros hemos cruzado aquí un trocito del Mediterráneo, Con 2 días y ya nos ha parecido una apoteosis. un barco imagínate. absolutamente preparado, con toda la tecnología, con un Ray Marín que te decía en cada momento dónde estabas, cómo estabas, todo. con quién te cruzabas, con todo. Mira, ya nos viene la cervecita. Gracias. O sea que llegó cerveza. Spaghetti alle vongole con potarga, que son Potarga, unas huevas polvo de un ese. tipo de pescado que se llama muggine. El polvito que va por encima, que Son unas huevas de pescado, el pescado cuyo nombre es muggine, que más no sé en español. rico, sabroso. Mengia. Eccomi qua con i miei spaghetti ai frutti di mare, allo scoglio, como se llame. Miren qué belleza, señora, después de 2 días de navegación. Collezione di dolcetti sardi. Y esto es un raviolo de frutas y queso fresco. Está rico, ¿eh? ¿Sí? Me gusta. Vamos allá. Y hasta aquí el capítulo de hoy, tripulación. Os dejo en la cajita de descripción un link de YouTube a un documental que vimos sobre Fertilia que nos gustó porque nos explicaba los orígenes de la población aquí. Si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros y nos podéis seguir por nuestras aventuras en el Mediterráneo. Hasta la próxima. ¡Chao!